Bueno, como les dije, el mejor sermón del mundo, aquí está. Las personas que tienen la dicha de estar hoy aquí, piensen que es lo mejor que van a escuchar, porque imagínense que ni Judas fue digno de escuchar este sermón. Judas tenía un título de ser un apóstol de Cristo. Para ser apóstol de Cristo se puede decir que para los mortales es el título más honorable y más alto, porque solo hay 12 y son puestos por Cristo, solo por Dios. Solo eran 12 y puestos por Dios, no por nadie, ni siquiera por Pedro, solo de Dios. Así que lo más grande que hay es ser apóstol. Y de estos apóstoles, uno era un apóstata que se conoce como el apóstata el más grande de la historia. Pues aquí es sacado de la escena y viene Jesús con este sermón que comprende del capítulo 13 al 16 y lo concluye con una oración sacerdotal para aplicar el sermón en el capítulo 17, que eso es hermoso. Esto, todo el tiempo, si no están aquí en alguno de estos sermones, por favor no dejen de escucharlos, todos. Los que se den del capítulo 13 al capítulo 16, la conclusión el 17, porque realmente es demasiado importante lo que estamos viendo. Primero, para que tengan un poco, estamos viéndolo en diferentes etapas. Primero, el título que está por encima de todo esto es como lo dice el texto de apoyo. Juan 3:17, y esta es la vida eterna, en la conclusión del sermón, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién no quiere saber qué es la vida eterna? Mira, cuando estamos hablando de estas cosas, como lo vimos en la escuela dominicana, hermanos, cuando Dios habla, créele. Cuando Dios habla, créele. Es Dios el que está hablando. Y Él está hablando que esta es la vida eterna. La vida eterna es algo tan glorioso que ningún dinero de este planeta puede comprar la vida eterna. Como siempre les he dicho, un doctor especialista es importante y gana mucho dinero porque salva vidas. Pero imagínate las personas que tienen las palabras que pueden salvar el alma, darte vida eterna, jamás morir. Y no nada más no morir, sino nunca llorar, ser feliz toda la vida. Lo más glorioso que le puede pasar a un ser humano. Esta es la vida eterna. Y aquí nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mira, hermanos, siempre preguntamos, ¿cuáles serán las características de un verdadero creyente? Y oigo muchas cosas. No, una persona que es guiada por el Espíritu, que es verdad. Una persona que obedece a Dios, que es verdad. Una persona que aquí y acá. Y siempre hay muchas conclusiones. Pero la conclusión que sale de este sermón, de conocer a Cristo, son las que se declaran bien claras en las epístolas de Juan. Son las 3 cosas más importantes de un verdadero creyente. Sin esto, hermanos, no hay creyente. Y podríamos decir que la primera es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es esencial para ser salvos. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de lo que dice la Biblia de Él. Segundo lugar que vemos aquí es el amor a los hermanos. Es la ley de Cristo. Amar a los hermanos, así se cumple la ley de Cristo. O sea, los 10 mandamientos que Cristo nos pone a nosotros es amar a los hermanos. El cumplimiento de la ley según Cristo es amar a los hermanos. El amor a los hermanos. Y la otra es la obediencia a la fe. ¿Cómo vamos a obedecer al Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a creer a vivir esa doctrina? Esas son cosas esenciales para tener un buen conocimiento. Por eso, este capítulo 13, Dios se va a encargar de mostrarnos una de estas enseñanzas fundamental, que es el amor a los hermanos, y lo hace de una forma tan increíble y tan hermosa, porque lo primero que decimos cuando hablamos de los hermanos es, ay, pastor, es que usted no conoce a estos hermanos con los que me toca a mí vivir. Es que usted no sabe lo difícil que son. Es más, mis hermanos me han hecho las cosas más peores que no me las han hecho ni los incrédulos. Y ustedes podrán decir cualquier cosa, que es que no saben los traidores que son y los malos. Pero Jesucristo, nuestro bendito Dios, nos lo va a explicar en medio de 2 personas. La peor traición registrada en la historia, Judas Iscariote, ahí está, al comienzo. Y al último vamos a ver la negación de su discípulo, de Pedro, 3 veces. Y aún así los amó todo el tiempo.
Entonces no hay excusa. Por eso traigo, este es el texto clave del capítulo 13, aunque no voy a llegar ahí. Hoy vamos a predicar lavamiento de los pies, pero Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y aquí antes del 33 dice hijitos, hijitos, ya solamente creyentes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Quieres saber cómo? ¿Saber? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amor los unos con los otros. En esto serás conocido por ser creyente. Así que fíjate la importancia. Así, vamos a ver primero la primera parte. Vamos a ver entre medio de qué se dicen estas palabras. Y es lo que le dije, vamos a conocer al único Dios verdadero. Voy a leer la porción más importante de lo que estaremos predicando hoy, que es Juan 13:8. Después aquí vemos cuando Pedro no quiso que le lavara los pies. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, con esto vamos a dar inicio aquí para sacar la verdadera enseñanza tras estas cosas. Las verdaderas enseñanzas para los creyentes. Porque aquí comienza el sermón más importante de todos, como les digo. Porque el sermón del monte era incomprensible, pero este no. Este es comprensible, es para los creyentes y tiene los mensajes muy claros. Vamos a ver entonces la estructura del sermón. Se va a manejar de la siguiente forma. Primero vamos a ver las motivaciones de Jesús a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué es lo que lo llevó a hacer esto? Y luego vamos a ver la primera enseñanza tras el acto de lavar los pies y luego una segunda enseñanza y el ejemplo dado por Jesús. Comencemos. La motivación de Jesús a lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Primero vemos aquí, antes de la fiesta de la Pascua, estamos hablando del jueves santo, del jueves en la noche. El jueves en la noche, a la puesta del sol, comenzaba la Pascua y se hacía la cena de la Pascua. Por eso la Pascua se celebra entre las dos tardes, porque los días contados como los contaban los judíos, como eran los días que se contaban por el mandamiento de Dios, era la Pascua entre las dos tardes y el día comenzaba el jueves, a la metida del sol era el comienzo del día y se terminaba hasta el otro día, a la puesta del sol, que era el viernes. Cristo murió el viernes, esta es la última cena y en esa cena Jesucristo da este sermón. Nadie registra todo esto, solamente lo hace Juan. Es muy importante todo esto que vamos a ver ahora. Entonces le dice aquí, dice, antes de la fiesta de la Pascua, ya saben que es el jueves, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, así que aquí Jesús sabe lo que está diciendo, sabe que al otro día Él ya no va a estar con ellos, sabe que al otro día se va a cumplir esa obra, sabe perfectamente lo que está haciendo. Imagínate, todos saben y la mayoría de los pastores siempre que predican esto les hacen ver las importantes palabras de un hombre antes de morir, de un ser querido. Son las más importantes. Por eso le digo que este sermón es lo más importante que te puedes imaginar. Piensen en las palabras del ser que más te ama antes de morirse. Estas son las palabras de Cristo. Por eso le dice que sabía de su muerte. Y luego aquí dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que esta motivación para el acto de lavar los pies de Jesucristo, lo primero que vemos aquí es amor a los suyos. Y un amor eterno, porque los amó hasta el fin, con amor eterno. El amor de Dios a nosotros es la más grande motivación de Cristo
al salvarnos y amarnos. En primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la razón de todo, el amor de Dios hacia nosotros. Él nos amó primero. No puede pasar nada más si Él no nos ama primero a nosotros. Y es un amor infinito y eterno, como lo va a describir después Juan en Juan 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estas palabras van a recoger todas las doctrinas de la gracia, todas las doctrinas importantes, como aquí estamos viendo, ninguno de ellos se perdió. Cristo garantiza que ningún creyente verdadero se puede perder. Esto es importantísimo. Continuamos, versículo 2. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces aquí vemos, hablando de la traición de Judas, dice uno, ¿por qué comienza Jesucristo a meter esto de Judas si todavía no llega a donde? Porque va a narrar la traición de Judas, pero eso es después del versículo 18, sería el próximo sermón. Pero ¿por qué mete esto aquí? Porque también esta fue otra motivación. Seguía dándole oportunidades a Judas para que se arrepintiera. Seguía dándoles oportunidades, le decía, Judas, yo aún te voy a mostrar que te amo, lavándote los pies también a ti. O sea, todavía le está buscando. Judas tuvo todas las oportunidades para arrepentirse. Aquí podemos ver que su motivación fue el amor a los enemigos, que es una doctrina, que la conocemos también. Aunque nosotros los creyentes tenemos el amor especial del Padre, que eso es único, no obstante, en su amor general, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Como lo dice segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor general de Dios es para todos. Pero el amor especial de Dios es para los hijitos, para ustedes, los creyentes. Y para ustedes es este sermón tan glorioso. De verdad, esto es grande, esto es hermoso, todo lo que van a ir aprendiendo. Todo esto que está aquí es algo que debemos de conocer de Dios. Si alguien no tiene este conocimiento de Dios, no puede ser hermano nuestro. Porque esto es para los hijitos, como lo vamos a ir viendo. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, Jesús lo hace consciente de la grandeza que Él es. El Padre le dio todas las cosas. Salió del Padre y regresaba al Padre. O sea, no lo hace diciendo, no que se le olvidó que Él era Dios. No que se puso a lavar los pies porque de pronto se sintió igual a los hombres. No, Él sabiendo que Dios le había dado todas las cosas, y sabiendo que iba a Dios porque de Él salió y a Dios regresaba, aún se dispone a lavar los pies de los discípulos. Esta es otra de las cosas importantes que estamos viendo aquí. La seguridad de las promesas celestiales es importante, lo que vemos aquí. Versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermano, aquí Jesús prácticamente sorprendió a todos. Cuando llegaron a la Pascua estaban los 12 discípulos en un aposento alto. Aquí nosotros estamos viendo la providencia de Dios. Los otros evangelios narran que Jesús les está mostrando aquí su grandeza, como lo vemos aquí, que todas las cosas les fueron dadas. También Jesús muestra que Él es un Dios eterno, que los ama con amor eterno. Les habla también de que es un Dios omnisciente, como lo estamos viendo. Son atributos de Dios que tenemos que ser. Cuando les dice a los discípulos, que les dijo, vayan a hacer los preparativos para la Pascua. Y les dijo, vayan y cuando lleguen al lugar van a encontrar un hombre con un cántaro. Sigan a ese hombre, a ese siervo, y cuando vean, díganle al Señor de la casa que Dios necesita la casa para la Pascua.
Dice, y Él les va a decir qué lugar es y los va a guiar a un aposento alto, o sea, un cuarto arriba, grande, que está preparado para que tengamos esta cena de Pascua. O sea, Dios todo lo sabe. Le está mostrando a ellos que Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente. Así que esto es importantísimo también tener bien claro esto. Aquí vemos a Jesús dispuesto a lavar los pies, y esto nos introduce a la enseñanza del ejemplo de Cristo. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué hace esto? Pero esto es bien importante, porque aquí vemos al Papa lavándole los pies a la gente pobre y dice, ay, cuánta humildad. Eso es una tontería, eso es no entender las Escrituras para nada. ¿Me entiendes? Estás hablando que existen lo que se llaman símbolos y existe lo que es el verdadero significado del símbolo. Por ejemplo, el anillo matrimonial es un símbolo de matrimonio. Pero ¿de qué le sirve a tu esposa que no te quites el anillo y tengas 3 amantes? ¿Me entiendes? El símbolo no vale nada si no se está haciendo la acción. ¿Para qué andas lavándole los pies acá a las personas si predicas un evangelio de obras? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Los símbolos no tienen el significado que tiene la doctrina. Por eso aquí vamos a introducirnos a la enseñanza tras el acto de lavar los pies. Segundo punto, la primera enseñanza tras el acto de lavar los pies. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Como preguntándole. Aquí siempre hablamos, dicen, esto era común en Pedro. Pedro era impulsivo, Pedro era, como lo llaman ellos, siempre cometía errores, siempre saltaba primero. Pero Pedro era una persona que Dios usó demasiado. Hay que hablar también lo bueno de Pedro. Siempre lo estamos criticando. Pedro negó a Jesús 3 veces, hermanos. Los otros lo negaron primero. Jesús le dice, todos se van a escandalizar de mí. Y así fue, todos se fueron. Y Pedro le dice, yo no. Aunque tenga que morir, yo no lo voy a hacer. Le dice, tú me vas a negar 3 veces. Y entonces decimos nosotros, ay, pues Pedro lo negó 3 veces, pero los otros ya habían corrido. De perdida Pedro lo negó porque ya se vio en peligro. Y aparte hay que entender otras cosas. Cuando llegaron a arrestar a Cristo, que estaba Pedro allí en la noche con él, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? Lo que dijo, sacó la espada y agarra y le tira a la mitad de la cabeza a un soldado. Eso ya era declararse muerto, porque se estaba enfrentando a todo un imperio. Le tiró a la cabeza, pero Dios desvió la espada y solo le cortó el oído. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Agarra el oído y se lo pega. Dice Pedro, pues ¿para qué me defiendo? ¿Para qué peleo si este no me deja? ¿Tú crees que no lo iba a negar? ¿De qué me sirve que lo defienda si él no se defiende solo? Y por eso lo negó, también hay que entender. Pero Pedro amaba a Cristo. No de embalde, Cristo lo puso como pilar de la iglesia. Estaba por encima de todos los apóstoles. Él era un líder de la iglesia. Es cierto que era impulsivo, pero así mismo, Señor, dime, yo voy contigo al agua. Cuando lo vio caminar a las aguas, vente Pedro, ahí se va y después ahí se está hundiendo. Señor, sálvame. Pero igual probó andar sobre el agua, porque era así. Él era así. ¿Entiendes? Entonces, pero no me gusta atacarlo, como muchos lo atacan. Pedro era grande, es un apóstol de Dios. Así que vemos aquí que esto era muy común. Vemos que en Mateo 26:33 respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Ves que primero todos se escandalizaron porque todos se fueron, todos se asustaron? Y en Juan 13 también vemos otra. En este mismo capítulo 13:37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Él siempre queriendo poner la vida por Cristo. Y realmente estaba decidido a hacerlo. Aquí respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no aceptó esto como una respuesta. Pero en la parte literal, sin entrar en la teología, Pedro estaba decidido, sabía que Cristo era Dios encarnado. ¿Cómo me va a lavar los pies? ¿Entiende? No es así. Dice, o sea, ¿cómo lo vas a hacer tú? Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, lo entenderás más tarde. Bueno, como Jesús mismo lo está diciendo, no lo puede entender. Lo que Pedro entendía, ¿cómo me vas a lavar los pies? Si Juan el Bautista, el hombre más grande que ha pisado esta tierra,
nacido de mujer, el más grande de todos, el más santo, más puro. Él decía que él no era digno ni encorvado de desatar la correa de las sandalias de Cristo. Y Pedro dice, yo menos. Si Juan no era digno, yo soy peor que Juan. Sin embargo, el hombre más pecador que se arrepiente es más grande que Juan en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que más se puede lograr en la tierra, sin el Espíritu Santo lo logró Juan. Pero el hombre más pecador con el Espíritu Santo está por encima de Juan. Así que hay que entender bien clarito lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Por qué está tan renuente a dejarse? Lo más sabio es decir, ¿por qué Pedro aquí está diciendo, más no lo entenderás, ahora lo entenderás después? Dicen uno, después de que Cristo murió. Otros dicen después de Pentecostés. Pero lo más sabio es pensar lo que dice, por ejemplo, en Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que lo que le está diciendo lo entenderás cuando seas investido del poder del Espíritu Santo. Entonces lo vas a entender. Y esto fue antes de Pentecostés en el caso de Pedro, no es en Pentecostés, porque yo he oído que dicen esto fue en Pentecostés, pero ellos recibieron el Espíritu Santo antes. En Juan 22:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿A quién? A los 11. Ahí todavía no estaba ni uno de los apóstoles. Después lo tuvieron los apóstoles. Fue hasta Pentecostés que lo recibieron todos, los 500 que estaban reunidos ahí. Pero ellos fue antes. Pedro le dijo, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Y eso no era arrogancia, eso era para Pedro humildad. Señor, ¿yo cómo voy a permitir? Yo sí sé quién eres tú. Yo sí sé quién eres. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Dios encarnado. Yo no lo voy a permitir. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Fíjate cómo Jesucristo le está enseñando. Esto es doctrina para los santos, esto es enseñanza verdadera. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Fíjate a dónde iba la enseñanza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces Pedro ya está entendiendo que se trata de otra cosa. La enseñanza tiene un símbolo, y el símbolo aquí apuntaba a esto, el lavar los pies unos a otros, a la enseñanza de amor los unos para con los otros, cómo debemos amarnos. No, al amarnos unos a otros, al ayudarnos con los pecados, con las cargas, no nos estamos salvando unos a otros. El que nos salvó es Cristo. Ya lavados todos están. Yo no le estoy pidiendo que se laven todos. Eso ya me correspondió a mí. Ese milagro de la salvación la hice yo. Aunque no todos, porque Judas no. Pero todos los demás. Así que lo que les corresponde a ustedes en el mandato de Cristo, en cumplir la ley de Cristo, es el amarse los unos a los otros. Y confesarse los pecados los unos a los otros. Y eso es lavarse los pies los unos a los otros. No hacer el show de lavar los pies como lo hace el Papa. Aquí el acto de lavar los pies da un giro inesperado. Y nos lleva a la limpieza del pecado que solo iba a ser efectuada por medio de su sangre derramada en la cruz. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que limpió de todo pecado a ellos. La sangre de Cristo nos limpia. Ahora ya solo se ensucian los pies. Ahora ya solo se ensucian los pies. Aquí este texto confirma que el lavamiento de los pies tenía más de un propósito doctrinal. Porque sabía, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Judas no estaba limpio. Sin embargo, le estaba lavando los pies a Judas. Pero él no estaba limpio. Ahí vemos que estaba reprobado. De estos textos podemos aprender por lo menos 3 grandes enseñanzas. Primero, que debemos confesar los pecados los unos a los otros, orar los unos por los otros, exhortaos unos a otros y llevar la carga los unos de los otros. Esto es lavarnos los pies unos a otros.
como vamos a ir viendo los textos doctrinales para confirmar esta enseñanza. Vemos aquí en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué dice aquí? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad uno por otros, para que seas sanados. ¿Ven la importancia del amor a los hermanos? Eso es lo que estamos viendo aquí. Vemos también, esto es posible entre hermanos en Cristo. Esto que está hablando aquí solamente para los creyentes. Esto no puede ser una persona que no ha sido limpia toda. No puede. El lavar los pies tiene una condición, que estén limpios todos. Solamente así podemos lavarnos los pies unos a otros. Si tú no puedes amar a un hermano es porque no estás limpio, como Judas. ¿Me entiendes? Si tú no puedes, yo sé que es difícil, pero no es imposible, es lo que estamos viendo. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que hace cosas grandes. Y en ese nombre de Dios es que pasan estas cosas. Primera de Juan 5:16, vean eso. Esto es solo posible para los hermanos en Cristo, vean. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, oigan esto, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de muerte. Ese no lo practica. ¿De qué pecado está hablando? Porque el mismo apóstol Juan dice, si alguno dice que no peca, le hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad del Padre no está en nosotros. Todos pecamos. Pero aquí dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿De cuál pecado está hablando el que ha nacido de Dios? Del pecado que no es de muerte. El pecado de muerte no lo practicamos. Practicamos un pecado que no es de muerte. Por eso se ensucian los pies. Oigan esto. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? Fácil. Las escrituras son benditas. El que en él cree no es condenado. No importa lo que haya sido en la vida. El que en él cree no es condenado. Eso, imagínate, ese es el pecado que no es de muerte. Lo que siga ya no es de muerte. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese es el pecado de muerte, no creer en Cristo. No creer en Cristo. Así se hace el hombre más santo, más puro. Des dinero, se hace el hombre. Tengas una mujer que nunca le hayas traicionado, hayas dado millones en todo el mundo, seas el hombre, te dejes quemar vivo, te vas a ir al infierno si no crees en Cristo. Si no crees en Cristo. Por eso yo no puedo llamar hermano a alguien que no conozca al verdadero Dios del cielo y de la tierra, a este de que la Biblia habla. Este es el único, este es el verdadero. Este es el pecado que no es de muerte. Cuando tú crees en Cristo, ya tu pecado, sí es pecado, pero no de muerte. Confiésalo al hermano, hablen de eso, arrepiéntete. No es de muerte. Y al mismo tiempo, cubrimos multitud de pecados haciendo esto. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso también nos debe de conformar y animarnos. Hay que ayudar al hermano. Vamos a ver hermanos que se extravían. Por un tiempo hasta dice que se me hace que este creo no es ni hermano. Pero no, se extravían. Se extravían como el hijo pródigo, se extravían como la oveja que nunca dejó de ser oveja de Cristo, pero se le extravió. Y es terrible cuando te extravías. Cuando un hijo de Dios se sale de la casa, envidia la comida de los cerdos. Cuando un hijo de Dios deja la casa, hasta la comida, hasta los cerdos les tiene envidia al pobre. Hasta los cerdos les tiene envidia. Así que el hijo de Dios solamente se puede extraviar. Busquémoslos, hay que hacerlos volver. Segunda enseñanza,
llevar la carga los unos a los otros, de los otros. Esto también significa lavar los pies unos a otros. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Wow, qué humilde es nuestro Dios. Ya ves lo que hizo. Lavar los pies de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y por qué es tan fácil la carga de Cristo y el yugo de Cristo? Porque dice que llevemos las cargas los unos de los otros. Porque Él va con nosotros. Ya sabes lo que es un yugo, ¿verdad? Es cuando dos bueyes están tirando y arando la tierra. Uno va de este lado y el otro va del otro y llevan el yugo aquí, van tratando de jalar la carga. Y dice, este está liviano y está fácil. ¿Por qué? Porque yo voy al otro extremo. Yo llevo la otra punta. Así que no vas solo, vas conmigo. De la manera que Cristo nos enseña, también nosotros deberíamos hacer unos con otros. En 2 de Corintios 5:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aprendiendo esto, Pedro, ¿me amas? Si me amas, ¿me entiendes? Apacienta mis ovejas. Después de que entiendes este amor, tú también puedes hacer algo por los demás. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apaciéntalas, cuídalas, guárdalas. Si tú me amas, puedes hacer esto. Eso es importante, que los que están más maduros en Cristo hay que enseñarles a los demás. Tú estás pasando por una prueba, yo también ya pasé por ahí, no te preocupes, vas a pasar bien. Ya sabemos cómo es esto. Y de esta forma cumplimos la bendita ley de Cristo. Y cumplir la ley de Cristo es cumplir toda la ley. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. También fíjate, porque como dijo el pastor Javier hace rato, somos buenos para ver el pecado ajeno y lo aborrecemos, no lo podemos ver en los demás, pero el de nuestro lo acariciamos todos los días. Este sí nos encanta y lo justificamos ahí. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y fíjate este maravilloso versículo de la palabra de Dios. Bendito Dios que tiene su palabra para con nosotros. ¿Por qué? Porque imagínate la tontería de andarle lavando pies a presos. Ay, el pastor, qué humilde es. ¿Cómo le lavó los pies a esa gente tan pecadora? No, eso no es lo que está aquí. Lo que está aquí es esta parte. Porque este pasaje, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplimos la ley de Cristo. La ley del amor a los hermanos. La ley de Cristo, así se cumple la ley. Porque nosotros no podemos amar a Dios si Él nos amó a nosotros primero. Porque de esa manera podemos amar al hermano y al prójimo. Ya saben que al hermano se le ama con un amor eterno, un amor fraternal, un amor incondicional. Y al prójimo es un enemigo, pero se le ama con un amor general, como el amor de Dios hacia ellos, cuando les predicamos el evangelio. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que aquí no hay de dónde jactarnos. En el camino de la fe no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la soberbia, sino para la humildad y el amor. Y tercera enseñanza, amaos los unos a los otros, siguiendo su mismo ejemplo. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nuestras vidas por los hermanos, podríamos decir nuestros intereses por los hermanos. Cuando nosotros tenemos algo que hacer, siempre que un hermano nos pide un favor, primero comenzamos a revisar la agenda. Ya si mero no hay nada, pujando y todo, le decimos que sí. ¿Me entiende? Pero jamás tachamos algo nuestro para hacerlo de los demás. Es algo muy característico de nosotros. Amor entre hermanos, Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal.
En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Prefiere la honra de tu hermano antes que la tuya. ¿Ves qué difícil esto es? Sí, Dios te pide que hagas cosas muy difíciles. Lo importante es que Él las hace contigo. Son milagros para orar. Cristo es la medida de amor y enseñanza para los creyentes. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los creyentes, el grupito a los que se le está predicando este sermón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué les dije? Es necesario conocerlo. ¿Hasta qué punto conocerlo? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ves por qué hay que conocer a Cristo? Estas son las enseñanzas, esto es lo que estamos viendo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto es conocer a Cristo. Esto es conocer a Cristo. Amar a los hermanos es conocer a Cristo. Y tercer punto, la segunda enseñanza, el ejemplo dado por Jesús, humildad y servicio. Cuando escucho los sermones acerca del lavamiento de los pies de Cristo, todo lo que yo dije antes, la mayoría no lo dice, no se mete en eso. Solamente hablan de la humildad de Cristo. Solamente hablan de la humildad. Hermanos, aquí están muy perdidos creyendo esto. También esto va, la humildad y el servicio. Pero todo lo que dije antes, ¿dónde lo saqué? ¿De mi mente? Ustedes saben que nunca hago eso. De la palabra de Dios. Ahí está. Ahí está el verdadero significado, el amor. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, como lo mencioné en ese texto que está aquí mismo. Amaos los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hijitos, amaos los unos a los otros. Eso es lo que Juan viene diciendo. Como les dije, son tres cosas esenciales que se aprenden del conocimiento de Dios. Y el amor a los hermanos, eso va. Nadie que no ame al hermano puede ser un creyente verdadero. No se puede. Conocimiento de Dios, amor a los hermanos y, como les dije, obediencia a la fe. Y acuérdate que el apóstol Pablo decía, él sabía que ellos tenían un celo por Dios, y un celo es un amor por Dios desmedido. Dice que recorren mar y tierra buscando prosélitos, gente para convertirse. Ellos aman a Dios, el problema es que no lo conocen. ¿Por qué? Porque queriendo establecer su propia justicia no se sujetan a la justicia de Dios, la que es por la fe en Cristo. Y por eso no están en el cielo, y por eso están reprobados. Y por eso Pablo lloraba por ellos. Pablo deseaba ser maldito con tal de salvar a sus hermanos, pero no los podía hacer entender que creyeran esta verdad. No podían conocer, conocimiento es necesario. No que seas erudito, pero que conozcas lo básico. No te puedes salvar por ti mismo, como lo explicamos también en la escuela dominical. No se puede. Es un milagro, nadie se puede salvar. Señora, entonces, ¿quién podrá salvarse? Ninguno. Es imposible para el hombre, pero no para Dios. Pero no para Dios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os ha hecho? Vosotros me llamas maestro y señor y decís bien porque lo soy. Aquí le está diciendo, ¿saben lo que ha hecho? ¿Cuál es el propósito de esto? Y me llaman maestro y señor y lo soy. O sea, estoy muy por encima de ustedes. Dice, porque lo soy, dice, la altura de Cristo sobre nosotros está muy por encima. Como lo dice Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No tenemos comparación con ese Dios tan grande que tenemos. Dice, continúa Cristo, versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Aquí está. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, hasta la plenitud y la estatura de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir las pisadas de Cristo, para que así como lo hago, así háganlo ustedes también. Vemos aquí, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Veamos dos ejemplos más de esta enseñanza que nos revela el conocer a Cristo. Primero, la humildad.
La respuesta de Jesús tras la petición de la madre de los hijos de Zebedeo, que dijo, y esto está aquí tantito antes de aquí, en esta fiesta, en esta celebración de la última cena. Mateo 20, 21 dice, respondiéndole Jesucristo a la pregunta, esta es la petición de la madre de los hijos de Zebedeo. Le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjate lo que le estaba pidiendo. Siempre estamos buscando la grandeza, siempre queremos ser el mejor. Entonces Jesús, llamándolo, le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Ve la respuesta de Cristo. Mas entre vosotros, entre los verdaderos creyentes, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está el ejemplo de Cristo, el más grande es el que estaba sirviendo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ejemplo os he dado. Aquí está el ejemplo de Cristo. Es lo que estaban pidiendo, no tenía sentido. Su amor por nosotros lo hizo descender, como lo dice 2 de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que vemos aquí, el mejor ejemplo que tenemos es Cristo. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. O sea, eso está claro, la grandeza de Cristo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. La bienaventuranza es en saber las cosas, en conocerlo. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Y también dice, no solo que las conozcas, que las hagas. Que las hagas. Segunda enseñanza, servicio de los unos por los otros. ¿Por qué servicio? Porque bueno, el conocimiento que yo sé que tengo que ser humilde, pero el problema está que no hacen nada. Pero eso no, aquí dice que las hagas. Segunda enseñanza, servicio de los unos por los otros y la bienaventuranza de ser hacedores de su palabra. Bienaventurados serás si las hicieres, porque eso muestra que realmente eres un verdadero creyente. La medida de la grandeza del hombre según Dios, Lucas 22, 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven o el menor, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Bueno, según nuestra filosofía, según nosotros, es el que sirve, el mayor es el que se sienta a la mesa. Dice, no es el que se sienta a la mesa, dice Cristo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ya les dije que realmente soy lo que ustedes dicen, soy maestro, soy Señor, salí de Dios y a Dios voy. Todas las cosas me fueron entregadas a mí, cierto, yo soy Dios. Sin embargo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así estaba. Fíjate qué ejemplo nos dio el Señor. Porque nosotros podemos decir, no, pero Señor, es que tú no sabes también la posición que yo tengo. ¿Cómo siendo yo el hombre que proveo el dinero para todo, que soy de los más grandes, y todavía me vas a pedir que yo sirva a los demás? Pues no. O sea, en nuestro vocabulario eso no entra. No está en eso entre nosotros la humildad. Es algo que es muy difícil y eso es lo que Cristo nos está diciendo. Yo sé que por eso Él pone, realmente ustedes me dicen maestro, me dicen Señor, lo soy todo eso, todo me fue entregado a mí, soy así de grande como ustedes piensan. Sin embargo, no estoy aquí en esa postura, sino estoy a la mesa como el que sirve. ¿Qué clase de lección y de ejemplo nos da nuestro bendito Dios? A nosotros los pastores y líderes se nos exhorta a servir a la grey y no a enseñorarse de ella. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No podemos aseñorarnos de ella. Los pastores se creen que todo se lo merecen. Se creen, olvídate, y no, lo que estamos haciendo es sirviendo. Aquí yo estoy ahorita, ustedes son los que están sentados a la mesa y yo estoy sirviendo. Porque yo estoy sirviendo la palabra de Dios. Yo estoy como el que sirve y así debería de ser. No enseñorarse. Aquí no hay grandeza. Somos esclavos de Cristo que tenemos que traer la palabra y hay de nosotros si no lo hacemos con fidelidad. Y sabemos lo indignos que somos para traer el mensaje de Dios. Solamente oscurecemos su mensaje. Por más que estudiemos, no podemos hacerlo de la manera correcta, porque somos hombres y pecadores. Como conclusiones finales, ven ahorita ustedes el verdadero significado, hasta ahorita lo como vamos viendo. Ya aquí estamos viendo el mejor sermón, el sermón solo para los santos. En el próximo estudio vamos a ver cómo Judas sale de la escena. Ya no le toca todo el resto del sermón a Judas Iscariote. Hasta aquí son las últimas ofertas de gracia para Judas Iscariote. Son las últimas ofertas de gracia. Entre tanto que la luz está entre vosotros, andad como hijos de luz. Dice, estas cosas dijo Jesús y se apartó de ellos. En Juan 12:36. Se apartó de ellos. Se apartó de ellos. Hermano, esas palabras son aterradoras. Un día Jesús se va. Ya no más. Ya no más. Ya no más trono de gracia. Ahí viene el trono de justicia y de juicio. Así que es importante que entendamos esto. Estamos conociendo a Jesucristo. Estamos viendo entre las doctrinas sobre doctrinas el amor a los hermanos. Y aquí está en medio de esto que estamos viendo ahorita. Lo que cuesta, el ejemplo. Yo sé que es duro, pero ¿qué está haciendo Cristo? Dándonos ejemplo de eso. Vamos a ver unas aplicaciones para concluir. Primera aplicación. La motivación de Jesús a lavar los pies de sus discípulos. Esas fueron las de Cristo. ¿Cuáles serían las nuestras? ¿Cuáles serían las nuestras? ¿Qué aplicación debemos aprender de las motivaciones de la enseñanza de Cristo? Hermanos, tengamos las mismas motivaciones de Cristo. Eso es lo que deberíamos de hacer. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta misma motivación. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Descendió siendo Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate lo que pide Dios, que esta sea la motivación de nosotros también. Este mismo sentir que hubo en Cristo debería de estar en nosotros. Y esto nos debería motivar, porque Él es nuestra guía. Él es el camino. Dentro de lo que falta de predicar de Cristo, faltan dos yo soy. Los yo soy son las declaraciones más gloriosas de quién es Cristo. Es conociéndolo a Cristo. Llevamos ya 5 yo soy. Estamos conociendo a Cristo, pero los otros 2 yo soy son los más importantes, porque estos solamente los escuchan los santos. Ya ni siquiera a Judas le tocaron estos 2. Y uno de ellos es yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué estamos viendo? 3 cosas. Yo soy el camino. Ese es lo único, Él es el camino, no hay otro. La verdad y la vida. Esta es la vida eterna. Ahí están las 3 cosas que les digo. Segunda aplicación, ¿cómo llevar las cargas los unos por los otros? Respuesta, con humildad y amor, con fe, pidiéndole a Dios en oración. Vemos aquí en Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Estamos viendo cómo llevar las cargas los unos con los otros, con humildad, con respeto, con amor,
pidiéndole a Dios en oración para que aumente nuestra fe. Primera de Corintios 8:2 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Cómo deberías de saberlo? Con humildad, con temor y temblor, con respeto. Considérate a ti mismo. No es fácil esto, porque yo conozco muchos hermanos, y los he conocido, que yo me les tiendo de todo, les hablo de toda mi vida y todos mis pecados. ¿Para qué? Para que después me estén critique y critique y ellos no me cuentan nada. Yo digo, wow, este hermano sí es santo, nunca ha hecho nada. ¿Me entiendes? Y él nomás te escucha, sí, hermano, yo voy a orar por ti. Digo, ay, qué grande, yo me les pongo ahí. No, qué equivocado estoy. Simplemente y al rato te andan criticando. No, ¿sabías que el hermano era esto? Sí, era eso y era peor. Te quedas corto criticándome, porque sí somos malos. Pero aquí no se trata de eso. Se trata del que no cree, ya ha sido condenado. Y el que cree y no es condenado. De eso se trata aquí. Vemos aquí la tercera aplicación. Cuando los líderes quieren ser servidos, antes de servir, tienen a imitar a Diótrefes y no a Cristo. Primera de Juan 1:9. No, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre vosotros, no nos recibe. Le gusta la gloria de los hombres y no busca la gloria de Dios. ¿Entiende? Cuando el hombre trata de servir a sus propios intereses, aquí están, con el espíritu de este malvado Diótrefes, y no el de Cristo. No el de Cristo. ¿Cómo nos gusta cambiar el orden dado por Dios? Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro. Es verdad que esto que estoy diciendo es grande, más grande de lo que se imaginan. Estoy predicando el evangelio de nuestro bendito Señor Jesucristo y esto es muy grande. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No somos nada, solo vasijas de barro. Pero ¿sabes qué? Solo le creen a los famosos, a las vasijas de oro y de plata. No pueden ver un hermano que no sea famoso porque él está equivocado. ¿Dónde están sus doctorados? ¿Dónde están sus estudios? ¿Dónde están los de Cristo? ¿Cómo sabe todo esto si nunca fue a la escuela? Hijo del carpintero. Ahí está. ¿De dónde están los apóstoles? Todos dicen, no, espérate. El apóstol Pablo era un hombre instruido. ¿Y sabes qué dijo de su instrucción? Que era estiércol, que lo tenía por basura. Eso fue lo que dijo. Aquí solo somos servidores, vasijas de barro. Aquí el grande es Cristo, el grande es Dios, el grande es su mensaje y su palabra. Eso es lo grande. A los amigos sin Cristo les exhortamos al arrepentimiento, segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, somos enviados a hacerlo, a todos los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Eso es lo que Jesús está haciendo con Judas. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Uno nunca sabe. Hay que hacerlo con humildad, con mansedumbre, no con arrogancia, con amor. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad del diablo. Esa es la realidad de todo el que no ha creído, aunque no les gusta. Pero esa es la realidad y nosotros con mansedumbre y espíritu humilde tenemos que hacerles el llamado, por si se arrepientan. Esto es hermoso, hermanos. Yo traigo estos mensajes y me lleno de gozo. Y por eso los voy trayendo en estas tres porciones. Voy a predicar 3 sermones de Juan 13. El próximo tiene que ver ya con la negación de Judas y el otro la negación de Judas, el destierro de Judas, la traición de Judas y la negación de Pedro sería el último. Y aquí vamos a ver que todo está encaminado al amor de los hermanos, cómo Cristo pudo amar hombres haciéndole lo que le hicieron. Así que no tenemos excusas, oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, bendito y sabio Dios. Te damos gracias, oh Dios, grande y piadoso, por Cristo Jesús. Gracias por esa palabra, Señor, por ese espíritu que nos la da. Gracias por estos hermanos en Cristo.
te ruego, Dios, haz el milagro en cada uno de nuestros corazones, el que pongamos los intereses de los hermanos por encima de los nuestros. Concédenos amarnos, Señor. Concédenos amarlos. Haznos el milagro, Dios. Sorpréndenos con ese milagro, porque somos incapaces de hacerlo. Solo nos amamos a nosotros mismos, oh Padre. Te rogamos, cámbianos nuestros corazones, guíanos a la fe, a la obediencia y a hacer tu voluntad. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.